Ahora le daremos la palabra a la compañera Lola del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Adelante, compañera. Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación para compartiros un poco lo que está ocurriendo por aquí. Bueno, el Centro de Documentación sobre Zapatismo somos muy poquitas personas. Es un grupo, un pequeño colectivo que nació allá por el año 2004 con la idea fundamental de documentar y de hacer públicos que estuviesen a mano de toda la mayor cantidad posible de gente, documentos relacionados con el zapatismo, ¿no? A través de una página web. La gente que estamos en CEDOT estamos prácticamente desde el 94 siguiendo este tema, y nuestro trabajo fundamental, pues como digo, es un poco de comunicación. Aparte de eso, estamos también implicados en otros grupos, en otros colectivos. Por ejemplo, aquí en Madrid estamos con los compañeros y compañeras de Irretiembre, que es un espacio que se creó cuando la candidatura de Marichuy, y estuvimos apoyando desde Madrid la recogida de firmas y todo esto. También formamos parte de Europa Zapatista y entonces, bueno, estamos en todo esto. Respecto al virus, al COVID-19, la verdad es que esta pandemia llega al Estado español en un momento bastante complicado, un país que tiene unas condiciones económicas difíciles, porque es un país que todavía no se ha recuperado de la crisis del 2011, de la última gran crisis que tuvimos. Por supuesto, son crisis tras crisis, sabemos que es el capitalismo, pero para que os hagáis una idea, digamos que hasta el 2010-2011 había como la esperanza de que los hijos pudieran vivir mejor que los padres. A partir de ese año como que eso se rompió. Parece que los jóvenes en mi país van a tener bastante difícil incluso vivir igual que sus padres. La precariedad es enorme, los trabajos son mal pagados, son inseguros, ha habido un aumento de la pobreza enorme. Este es un país que su economía fundamental es una economía de servicios. El sector industrial se desmanteló allá por los años 80. Solamente quedan algunas fábricas ligadas con multinacionales, fundamentalmente multinacionales de las empresas automovilísticas. Y nos dedicamos, en la economía de este país sale adelante gracias principalmente al turismo, a la hostelería, muy ligada al turismo, y también a la construcción, lo que aquí llamamos el ladrillo. Hay además un importante sector de economía sumergida que trabaja en condiciones todavía mucho peores y en el que trabajan también muchos migrantes, la mayoría sin papeles, y esto es algo que agrava muchísimo esta situación. A nivel social también, y desde hace muchos años, mucho antes de la última crisis, se ha venido produciendo un ataque sistemático a todo lo público, a todo lo que es público, fundamentalmente a los sectores sanitarios y educativos, de forma que se trata de que si conseguimos que la sanidad pública y la educación pública no funcionen bien, quitándole recursos, vamos a demostrar a la población que la única que funciona es la privada. Es una forma bastante común aquí, ¿no? En el tema de la sanidad pública, que además ahora mismo se ha visto perfectamente con esta pandemia, los sanitarios trabajan en condiciones precarias, con contratos, van encadenando un contrato tras otro, sin tener nunca una seguridad laboral. Faltan medios y profesionales en la sanidad primaria, hay hospitales con plantas cerradas y por tanto con menos camas disponibles, cada vez menos camas. Las urgencias están de por sí saturadas antes de la pandemia, también por falta de profesionales. Y para que ustedes hagan una idea, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que está en manos del Partido Popular, que de la derecha,
presume de que ha apoyado mucho a la sanidad pública porque ha construido varios hospitales con dinero público, y eso es cierto. Lo curioso es que una vez que se construyen con dinero público esos hospitales, pasan a ser gestionados por entidades privadas, es decir, dinero público puesto al servicio de empresas particulares. Con la educación ha pasado lo mismo: recortes de profesores, recortes de recursos, recortes, menos becas, y por supuesto las ayudas a la investigación han disminuido. O sea, los recortes han sido tremendos, ¿no? A todo esto, en este panorama llega la pandemia, y bueno, quiero decirles que las cifras oficiales hoy ya han dado más de 28.000 muertos y más de 230.000 personas que han contraído la enfermedad. Lo que pasa es que esas cifras no son verdaderas. Esas cifras son mucho más pequeñas de las que son en realidad. Las cifras de contagio y sobre todo las cifras de fallecidos muestran las confirmadas por diferentes pruebas. Pero sobre todo en los primeros tiempos de que llegó el coronavirus, cuando todo el sistema sanitario en realidad se vio colapsado, la instrucción era: si estás enfermo y piensas que es coronavirus, quédate en casa. Quédate en casa, llama por teléfono a tu médico y toma medicinas para bajar la fiebre. Y ya. Todas esas gentes que han estado contagiadas no están contabilizadas, la mayoría de ellas. Solamente se les decía que fueran a los hospitales en caso de que estuvieran mal. Entonces, bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, también a la hora de dar... hay una cosa curiosa, viendo los datos estos días, me ha llamado la atención que hace bastante tiempo que no hay datos oficiales de personas recuperadas. Durante un tiempo se estuvo dando esos datos, pero esos datos también eran falsos, porque muchas de esas personas que daban por recuperadas ya del virus, en realidad es que estaban mejor, pero no estaban curadas, y las mandaban a casa para que se terminaran de curar en casa con el peligro de contagio al resto de los familiares, porque se necesitaban las camas. O sea, era tremendo, ¿no? Una de las consecuencias que ha tenido esto, además, es que, como digo, los centros de atención primaria están cerrados, te atienden por teléfono cuando consigues contactar con ellos, pero además todos los recursos sanitarios se han desviado hacia las necesidades de la pandemia. Esto quiere decir que el tratamiento de otras enfermedades han sufrido un grave parón. Sí había camas en los hospitales reservadas para otras enfermedades, pero eran solamente cosas de urgencias. Se han cancelado pruebas diagnósticas, revisiones médicas, intervenciones quirúrgicas programadas, lo que significa un deterioro para muchísima gente. Como no había test, claro, como este país no tiene industria, como este país no tiene investigación, pues no había test para hacer, no había ni mascarillas, o sea, ni siquiera para los sanitarios. De hecho, el Estado español, creo recordar que es el país con mayor cifra de contagiados entre el sector sanitario de coronavirus, porque han trabajado en unas condiciones absolutamente lamentables. Entonces, lo que se decretó fue todos en casa, no podemos salir, lo cual, bueno, pues se ha conseguido así aplanar la famosa curva de contagios y también de muertos, ¿no? Hemos llegado a tener 300 muertos al día y hoy vamos por 50 y tantos. Ya veremos qué pasa de aquí en adelante, ¿no? Lo que pasa es que también el tema del encierro pues ha traído problemas. Por una parte, es la sensación de aislamiento y de miedo a lo que ocurre al exterior, cosa que se agrava muchísimo con las personas mayores que viven solas. El deterioro de la salud personal al no poder salir y no hacer ejercicio. Los enfermos crónicos o no crónicos, pero enfermos que necesitan ir al médico y no pueden. Y todo esto se suma a un desgaste
un desgaste emocional muy fuerte de aquella gente que ha perdido un familiar. Cuando había un fallecimiento en un hospital, la persona que fallecía estaba sola, no tenía ningún familiar, los familiares no podían verlos, pero es más, durante mucho tiempo ni siquiera era que fallecían y les podían enterrar, sino que tenían que esperar, porque estaban los servicios colapsados, tenían que esperar que les diesen un turno, y cuando ya les llegaba el turno, pues ahí ya les avisaban y entonces podían ir 2 o 3 personas a enterrarles, ¿no? Con lo que esto significa a nivel emocional, ¿no? Mención aparte es el tema de las residencias de ancianos. Lo que ha ocurrido con las residencias de ancianos ha sido una cosa tremenda. El número de muertos en las residencias de mayores, sobre todo en las ciudades de Madrid y Barcelona, más en Madrid que en Barcelona, pero en las dos muy altos, ha sido enorme. Se calcula que de esos 28.000 fallecimientos por coronavirus, 15.600 han sido de personas mayores, y de personas mayores que estaban en residencias. No había mascarillas, no estaban medicalizadas. Bueno, ha sido dantesco, absolutamente dantesco el tema, ¿no? También, bueno, el tema del trabajo es bastante complicado. Digamos que hay 3 grupos de trabajadores ahora mismo. Los que pueden teletrabajar desde su casa, que es la opción recomendada por el gobierno. Estas gentes, bueno, esto supone una cosa bastante dura, porque primero implica cambios en la rutina familiar, cambios en el uso del espacio de la casa, con los niños por medio porque no tenían clases, en fin, bastante complicado. Por otra parte, han seguido trabajando aquellos trabajadores de servicios especiales o los que no pueden trabajar, por ejemplo, de servicios especiales, los sanitarios, los transportistas, la gente que trabajaba en los mercados o en tiendas de alimentación. De estos, durante 15 días, solamente trabajaron los que eran servicios esenciales, ¿no? 15 días que en realidad no fueron 15 días, porque una de las semanas era Semana Santa, que aquí el país se para siempre. Pero eso supuso un grito en el cielo de los empresarios, porque bueno, la economía no podía y no sé qué. Luego hay los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Muchos de ellos ya tenían contratos precarios en turismo, en hostelería, que está cerrado. A algunos de ellos, a una parte de ellos, se les ha aplicado una figura que es un expediente de regulación temporal de empleo, que se suspende los contratos de trabajo, pero se supone que en 6 meses, como mucho, vuelven a estar trabajando. Y mientras tanto, el Estado les paga el paro. Esto, con la burocracia que hay en este país, a 2 meses de algunas de estas regulaciones de empleo, hay gente que todavía no ha conseguido cobrar ese paro. Y aquí mucha gente vive al día también, precisamente por esos trabajos precarios, ¿no? El gobierno ha sacado algunas medidas de apoyo a estos trabajadores, también a los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia, pero, como digo, la burocracia está ralentizando muchísimo todo esto. Aquí también habría que hablar de algunos sectores que merecen una atención especial, por ejemplo, el del trabajo doméstico. La mayor parte de las personas, de las mujeres que trabajan en trabajo doméstico, lo hacen sin contrato, y muchas de ellas además también son migrantes. Estas personas se han quedado sin nada, no tienen ningún tipo de ayuda, porque como no tienen contrato no pueden ir a pedir paro ni a pedir absolutamente nada. Y ya el tema de los migrantes, sobre todo si no tienen papeles, con los trabajos que son mucho más precarios, pues están en lo mismo. Hay un caso extraordinario que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que tiene mucho que ver con esta lógica empresarial,
Resulta que esta es la época en que se recoge la fruta en diferentes sitios del país, ¿no? Normalmente la recogida de fruta la recoge gente, migrantes y gente que viene a veces desde fuera, ya contratados pues tanto desde Marruecos como de países del este. ¿Qué ocurre? Que ahora están cerradas las fronteras y de repente los empresarios agrícolas se han asustado muchísimo porque no hay quien recoja esas frutas. Bueno, el gobierno ha tenido el detalle de decir que les pueden dar un permiso temporal a aquellos inmigrantes sin papeles que quieran ir a trabajar a estos sitios. Unos papeles temporales, no les están dando los papeles para quedarse aquí en España. Pero como necesitan que se recoja esa fruta, pues entonces sí, van y les dan esos papeles para que todo esté bien. A mí eso me ha parecido tremendo. Igual que la sanidad, os decía que la educación está muy deteriorada y aún antes de que empezara el confinamiento se cerraron las clases y mandaron los niños a casa. Se cerraron escuelas, universidades, institutos y se dijo que los niños y las niñas iban a recibir educación vía telemática por internet. Claro, esto ha supuesto por una parte que los profesores han tenido que, deprisa y corriendo, generar desde sus casas, contenidos para unas plataformas que funcionan fatal para que los niños y las niñas puedan seguir las clases. Esto también lleva a la dificultad de las familias que desde casa tienen que supervisar estos trabajos con los niños, controlarlo, que además están también teletrabajando. Pero ¿qué pasa con las familias que no tienen computadora? Que a lo mejor tienen un teléfono celular que tienen que compartir varias personas que por ahí tienen que recibir las tareas y los deberes para clases. ¿Qué pasa con estos niños? No se sabe, o sea, la verdad es que a estas alturas nadie sabe realmente cómo los peques pueden sacar adelante este curso, que por otra parte también están diciendo que va a ser más fácil este curso aprobarlo, porque claro, lo que importa es pasar el curso, no que los niños y las niñas aprendan, ¿no? Eso parece que es lo de menos, es más que nada tener ahí un papelito que te dice que has pasado de curso. Como digo, las respuestas a nivel institucional a todo esto han sido, la verdad es que un desastre bastante grande. Hay una burocracia enorme que hace que las ayudas lleguen lentísimamente, cuando las hay, claro. Los servicios sociales de los ayuntamientos, que serían como el primer paso a donde la gente acude para recibir apoyos, pues están absolutamente desbordados. No dan apoyo a las familias que llegan. A esto sí que hay que decir que la sociedad civil ha sido ejemplar. Desde el primer momento, en todo el país, en las ciudades grandes, que es donde más problemas hay de este tipo, se han creado redes de apoyos vecinales organizadas por los vecinos, absolutamente autónomas, con el respaldo y el apoyo de otras redes y de otros grupos existentes. En principio, la idea surgió cuando se decretó el confinamiento, y entonces se vio que había personas que tenían verdaderos problemas, sobre todo personas mayores, que tenían problemas pues para salir a la calle e ir al mercado a hacer la compra, ¿no? Porque no podían ir a casa cargados o que necesitaban ir a la farmacia a por unas medicinas y les daba verdadero pavor el salir a la calle porque el sector más perjudicado, donde ha golpeado más la pandemia, han sido las personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, en un principio la idea era
apoyar, a ayudar a estas personas a que pudieran hacer la compra. De repente se encontraron con que es que estas personas no podían hacer la compra porque no tenían dinero para ello. Entonces se han convertido, estos grupos vecinales se han convertido en verdaderos bancos de alimentos que distribuyen comida, buscan pues, computadoras que alguien tenga en casa, computadoras viejas, pero que funcionen para que podérsela dar a los niños o a las niñas, a las gentes que están trabajando, bueno, pues para que puedan seguir las clases, para que puedan incluso teletrabajar, porque claro, tú teletrabajas con tu ordenador, con tu computadora, con tu wifi, y si no tienes wifi, pues no tienes ni teletrabajo, ni tienes clases, ni tienes nada. Lo que viene detrás de todo esto es un panorama bastante difícil, es un futuro económico bastante incierto, porque sin tejido productivo pues, y sin turismo, pues vamos a ver cómo va a salir esto adelante, ¿no? Las personas y las familias vulnerables se van a multiplicar y bueno, ya veremos cuánto van a durar las ayudas. También una de las cosas que estamos viendo es el peligro real que representa la consolidación del teletrabajo, ¿no? Porque el teletrabajo, cuando tú estás en tu casa, tú trabajas tú solito, es como un ataque a lo más importante que tienen los trabajadores, que es la unidad. Entonces, los trabajadores solos, aislados en casa, va a ser muy difícil hacer frente a esas imposiciones de la patronal, que además se va a beneficiar de no tener que pagar luz, de no tener que pagar agua, de no tener que pagar las conexiones, porque ya cada trabajador lo asume, ¿no? Por otra parte, oyendo a Renata se me ponían los pelos de punta porque acá la extrema derecha ha empezado a salir a la calle. Está haciendo manifestaciones, caceroladas, están además apoyados, instigados por los partidos de derechas que están ahora mismo en las instituciones, tanto el PP como Vox. Entonces, aquí sucedió una cosa muy bonita, y es que en los primeros días del encierro, pues el segundo día debió de ser, surgió por redes sociales una iniciativa que era salir a los balcones y a las ventanas a aplaudir a los sanitarios. Y entonces fue una cosa que prendió enseguida, por una parte, era todo ese agradecimiento a unas gentes que están trabajando en unas condiciones tremendas, pero también hubo una cosa curiosa, y es que era se sale todavía menos, pero se sale a las 8 de la tarde al aplaudir, y era una forma de socializar con el resto de la gente. Te encontrabas con tus vecinos, como estabas dentro de casa no podías hablar con nadie, no podías ver a nadie, de repente salías a la ventana y te encontrabas con el vecino de enfrente, con el vecino de al lado. Entonces era una forma de sentirnos todos juntos. Bueno, hace poco, de repente, empezó a surgir por redes sociales la idea de vamos a dar un último aplauso a los sanitarios y ya terminamos con los aplausos. Iniciativa que además fue apoyada de forma masiva por los medios de comunicación, más bien deberíamos decir de incomunicación, ¿no? Lo que ha supuesto una división bastante grande entre la gente que queremos seguir aplaudiendo, y la que dice ya no pasa nada, no, pues ya está bien. Pero es que además, justo cuando empieza a querer pararse los aplausos, es cuando la extrema derecha empieza a salir a la calle y empieza a salir con sus cacerolas a decir que esto se tiene que terminar, que ya está bien de restricciones, que la economía tiene que seguir y que la economía tiene que ser a partir de ahora lo primero. Porque es que si no hay economía la gente se muere. Lo que yo no veo es que, bueno, si no hay gente, pues la economía no puede haber, ¿no?
Entonces, bueno, eso es como está la situación. La situación ahora, digo, está muy tensa, muy tensa. Hace 2 días, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, ha habido un enfrentamiento bastante fuerte entre un grupo de gente de ideología más bien fascista y un grupo de chavales antifascistas, en las que estos chavales antifascistas fueron agredidos, pero todos los medios de comunicación están diciendo que fueron los agresores. Así está funcionando. Nosotros aquí vemos que lo urgente ahora mismo es que hay que resistir, y para resistir la única forma es organizarse. Organizarse no solo para lo que se nos viene encima, sino para vivir y para hacerlo de otra manera. Tenemos que organizarnos para salir de este individualismo que nos han impuesto, de este individualismo extremo, para poder recuperar la dimensión de nuestras luchas colectivas y para crear organización y asentarnos en nuestro territorio. Pero ahora mismo es un momento muy frágil en el que no está muy claro si vamos a poder salir de los espacios pequeños en los que nos estamos moviendo y atraer, digamos, o unir a esto a bastante más gente. Y bueno, esto es más o menos lo que os tenía que compartir.